Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta acción puede volar en las próximas semanas. Vamos con el informe semanal del día 26 de septiembre de 2021. Vamos con el repaso de una nueva semana. Como siempre tenemos aquí delante el índice del Nasdaq Composite y bueno, como se puede ver directamente en el gráfico o simplemente si ha seguido el mercado desde el inicio de semana, hemos tenido una semana bastante revuelta. De hecho, si nos fijamos, vemos que esta semana estamos, como siempre, en gráfico semanal. Vemos que esta semana hemos llegado a estar perdiendo por un momento, por un tiempo, por unos días, esa media de 10 semanas, esa línea roja a la que siempre damos tanta importancia, pero finalmente fijaos que hemos terminado recuperándola muy bien. Ha sido una semana algo volátil con la pérdida de esa media, pero ya digo, lo importante es que al final ha aparecido esa demanda. Lo que siempre buscamos cuando perdemos esa media o cuando estamos ahí jugando con esa media es que aparezca la demanda, que aparezca el comprador, porque al final si estamos entendiendo, interpretando esa media como un punto de soporte institucional, lo que queremos ver una vez el precio llega a esa media es que aparece la demanda, que aparece ese interés comprador que termina elevando el precio por encima de esos niveles. Por lo tanto, ya digo, muy buen comportamiento, porque pese a haber tenido una semana muy movida en la cual hemos estado perdiendo la media por momentos, finalmente ha aparecido esa compra, esa fuerza compradora para cerrar la semana sobre la media, lo cual es muy importante. Al margen de esto, comentar que estamos viendo varias señales, ya no solo en el Nasdaq o en el S&P que veremos ahora, que son un poco los índices que siempre comentamos en ciertos valores y demás, sino que estamos viendo más allá de esto ciertas señales que nos pueden estar indicando que podamos encontrarnos con un muy buen escenario en el último trimestre del año para tener un gran recorrido en el mercado, un muy buen movimiento en el mercado. Obviamente acompañaron los valores, porque siempre el mercado termina siendo una media de lo que hace, bueno, siempre los índices, mejor dicho, terminan siendo una media de lo que va siendo el conjunto de los valores. Y ya digo, más allá de estos índices del Nasdaq, del S&P, estamos viendo también ciertos gráficos que no son los que siempre miramos en los informes semanales, ciertos datos también que nos pueden estar indicando que podamos tener un final de año, un último trimestre muy bueno. Por ello, bueno, si he pensado que podemos hacer un vídeo específicamente sobre esto, analizando esos gráficos que comento, otros ciertos índices que no solemos mirar en los gráficos, en los informes semanales, ciertos datos que tampoco solemos tocar mucho en los informes semanales, recopilar todo eso en un nuevo vídeo específico donde hablemos precisamente de eso, ¿no? Comentaré en el informe semanal siempre lo que solemos comentar, pero ya digo, podemos subir un vídeo específicamente donde comentemos cuáles son esos factores, esos parámetros, esos datos que nos están indicando que podemos tener un último trimestre del año muy bueno. Y ya digo, simplemente si es del interés, deja tu me gusta, comenta abajo pues que sí que es algo que te interesa ver, porque obviamente siempre estamos aquí para subir un poco dentro de lo que es nuestro contenido, lo que creemos que podemos, con lo que creemos que podemos aportar, siempre compartir el contenido que ustedes también quieren ver, ¿no? Por lo tanto, ya digo, esa es la propuesta. Podemos hacer un vídeo exclusivamente hablando sobre ese tema, los datos que estamos viendo, qué parámetros, qué factores nos pueden estar indicando que podemos tener un último trimestre del año muy bueno, y para eso simplemente deja tu me gusta, comenta, y pues si hay apoyo simplemente la semana que viene subiremos este vídeo, lunes, martes, ya veremos cuando lo subamos, cuando veamos un poquito que la reacción realmente es positiva. Así que ya digo, comenta y deja tu me gusta, y ese vídeo lo subiremos en estos próximos días. Ya digo, tanto mañana como pasado podemos subirlo si vemos que realmente es algo de interés. Y continuamos con el informe semanal porque, bueno, como comentaba, vamos a ver un poquito lo que hemos visto en el Nasdaq, pero si vamos al S&P también vemos, como siempre, un poquito los índices terminan yendo de la mano. Fijaos como el S&P esta semana también terminaba perdiendo la media de 10 semanas, pero rápidamente aparece el comprador, elevamos el precio por encima de ese soporte de la media de 10 semanas, por lo tanto nos vuelve a confirmar la existencia de ese soporte, de ese interés comprador, esa demanda que va apareciendo por debajo de la media, soportando el precio y llevando nuevamente el precio por encima de la media, lo cual es, ya digo, perfecto. Es el comportamiento que siempre vamos buscando, porque un poquito lo que comentaba en el pasado directo del miércoles, cuando vemos que caso Google, que veremos ahora más adelante, esa media que va apoyando la tendencia se sigue soportando, ¿qué va a pasar? Pues que esa tendencia va a seguir su camino. Sin embargo, si vemos que rompemos esa media y no llega a aparecer ese soporte, caso Facebook, que veremos ahora mismo también, ya digo, todo esto lo comenté en el directo, pues quizás nos puede estar indicando que hay más debilidad, no hay tanto interés, ya el inversor no está tan al pie del cañón cuando está el valor por debajo de la media, y eso al final son señales que debemos nosotros interpretar. Bueno, una vez visto los índices, vamos de hecho a ver un poquito esto que comentaba, ¿no? En Google, fijaos que también esta semana hemos tenido una semana de
toque de la media, soporte, volvemos a subir arriba, mientras que en Facebook, como comentaba, hemos terminado rompiendo la media. No ha sido la mejor semana para Facebook. De hecho, si vamos a gráfico diario, fijaos un poquito lo que comentaba en el informe, en el directo pasado, ¿no? Teníamos rotura de media, en esa rotura aparecía bastante volumen esos días de bajada, rompíamos la media a la baja y al día siguiente además teníamos una vela de no demand. Básicamente esta vela, este comportamiento que tuvimos en ese día nos indica que después de varios días de bajada donde aparece mucho volumen en esa bajada, tenemos un día en el que no aparece el comprador para elevar ese precio por encima de la media, que es lo que habríamos buscado en este punto, y además no hay volumen. Obviamente eso nos indica que no hay comprador en ese momento y da luz verde al vendedor para seguir llevando el precio a la baja, ¿no? Vemos como al día siguiente incluso tuvimos un gap con continuación, nuevos mínimos y más volumen, muchísimo más volumen que en los días anteriores en esa bajada. Por lo tanto, ya digo, no ha sido el comportamiento ideal de Facebook. Es cierto que se ha visto rodeada de ciertas noticias esta semana que no le han ayudado mucho, pero bueno, ya digo, al final terminamos rompiendo esa media de 10 semanas. Fijaos como la tendencia era muy clara con esa media y ahora quizás pues debamos empezar a luchar por recuperar esa media, ¿no? No como ha sido el caso de Google, en el que, como comentaba, fijaos como al toque de esa media sí que aparece la compra y rápidamente tenemos un soporte muy bueno que termina aguantando el valor, termina apareciendo la demanda en ese punto para no dejar caer al valor de esa zona de soporte. Otro tema muy importante, estamos viendo como ya las large cap empiezan a quizás pasar a un segundo plano. Fijaos como Google lleva ya varias semanas de consolidación, llevamos casi un mes de una manera muy horizontal. Amazon, que parecía que podía romper hace varios meses, al final se ha quedado un poquito ahí en la cajita, cerquita de medias consolidando. Apple más de lo mismo. Fijaos cómo llevamos ahí consolidando bastante tiempo, parecía que se animaba, que iba a romper, pero finalmente vuelve a la zona baja, sigue consolidando. Parecía que las large cap, bueno, de hecho llevaban bastante tiempo subiendo, tuvieron unas semanas muy buenas, terminaron tirando el Nasdaq, pero ahora parece que están empezando a tranquilizarse un poquito más y ya estamos viendo más movimiento en valores algo más pequeños y algo más visionarios, que es obviamente lo que nos interesa. Fijaos, Snapchat esta semana, valor que como sabéis tenemos en la cartera, visionarios de largo plazo, ha tenido una super semana, más 11% de revalorización, mucho volumen y rompiendo esa cajita de Darvas, que por cierto en el directo también lo comentaba que estábamos teniendo un patrón muy bueno y por el volumen que estábamos teniendo, la subida que estábamos teniendo, de hecho el propio miércoles creo que estaba teniendo muy buen día y por lo tanto podíamos ver una rotura en los próximos días, próxima semana, y finalmente no ha esperado y de hecho el viernes de esta semana ha terminado rompiendo máximos históricos y ha dejado un velón buenísimo. Por lo tanto simplemente a seguir disfrutando de este valor los que la tenemos en la cartera, visionarios de largo plazo, y simplemente a ver si retoma esa tendencia, ¿no? Que ya estaba siendo muy buena, apoyada en esa media de 10 semanas, pero ahora que vemos máximos históricos es cuando más papeletas tiene para seguir sumando, quizás tener semana de continuación la próxima semana, seguir tirando. Además hubo mucho volumen esta semana, lo cual puede indicar que podemos seguir teniendo ese movimiento al alza y ya digo, haciéndolo muy bien. Ya llevamos también en las pasadas semanas valores como ZS, fijaos que también nos estaban indicando que el dinero estaba empezando a rotar un poquito a empresas más pequeñitas, ya no solo las FANG, las grandes empresas, sino que veíamos cada vez como más empresas y bueno, seguimos viendo como cada vez más empresas se van sumando a estos máximos históricos, a empezar a tirar. Ya ZS nos lo indicaba hace un par de semanas, valor que también está en la cartera, visionarios de largo plazo. Lo mismo con SE, que también en las pasadas semanas hacía máximos históricos. Por lo tanto, vamos viendo cómo cada vez va habiendo más tracción en el mercado. Al principio eran solo las large cap, las Facebook, las Google, las Apple, las Amazon las que estaban tirando muy bien. Sin embargo, ya estamos viendo cómo van tirando también todo este tipo de empresas. Datadog, también otro valor que está en la cartera, visionarios de largo plazo. Nuevos máximos históricos esta semana. Por lo tanto, haciéndolo muy bien. Y ya digo, vamos viendo cómo cada vez el dinero va rotando a capitalizaciones más bajas, ¿no? Ya estamos viendo cómo en estas empresas que son empresas visionarias, que no son muy gigantes, pero sí que son empresas grandes, ya está entrando todo ese movimiento y bueno, esperemos que poco a poco siga entrando también en esas empresas algo más arriesgadas, empresas más pequeñitas que al final son las que terminan dejando súper rentabilidades y las que más nos interesa coger en visionarios. Empresas como por ejemplo ZI, que llevamos bastantes semanas comentando, la comunidad de inversión sigue teniendo una pinta increíble. No estamos dentro todavía, como siempre, esperamos a la rotura de máximos históricos para comprar el valor. Esta semana lo ha hecho muy bien, cerrando de hecho 0%. No ha habido movimiento en el valor y eso, aunque pueda parecer algo malo, es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque estamos a nada de máximos históricos, estamos a un 2,6% de máximos históricos de hecho y estamos
comprimiendo el precio, estamos consolidando muy cerca de máximos, estamos a nada de máximos y no hay vendedor, simplemente el precio se queda consolidando, aceptando, y eso al final lo que hará es que en cuanto entre la demanda podamos ver unos máximos históricos con facilidad, y al final es lo que vamos buscando y lo que estamos esperando, ¿no? Ese timing que nos indique que el valor puede empezar a tirar con mucha fuerza. Por lo tanto, ya digo, ZI sigue en la vigilancia de visionarios, uno de los valores, me mantengo con lo que he comentado en las últimas semanas, que mejor pinta tiene para los próximos meses, porque es un SML con muy buena pinta a nivel técnico, con muy buenos números también a nivel fundamental. Fijaos vaya venta, fijaos en SPS a triple dígito, tiene muy buena pinta, por lo tanto seguiremos mirándola de cerca, porque probablemente en estas próximas semanas nos pueda dar entrada ZI. Y el valor que comento en el título del informe semanal, MNDY, Monday.com, es la empresa que comento que puede volar en las próximas semanas, y voy a explicar ahora mismo por qué. Monday es una empresa que llevamos siguiendo desde hace bastante tiempo. De hecho, desde que comenzamos a intuir que podía dejar un patrón muy potente, se empezó a comentar en el foro Visionarios, el foro de la comunidad de Visionarios, esa comunidad exclusiva a los visionarios que han hecho el curso. Y bueno, tenemos una empresa de 16 billions, una empresa que no es una empresa pequeñita, pero bueno, tampoco es una empresa gigante, entra dentro del rango que vamos buscando. Y lo más importante, lo que más nos ha llamado la atención en este valor es el patrón que presenta. Tenemos un patrón de High Tide Flag muy potente, uno de los patrones que más difícil es de ver, es muy complicado que se dé un patrón de este estilo, y sobre todo que termine rompiendo, ¿no? un patrón de este estilo, porque como siempre, que yo esté comentando este valor aquí no significa que mañana los visionarios vayamos a comprar, significa que teniendo este patrón sí existe esa rotura máximo. Es decir, básicamente cuando vemos un patrón, simplemente lo que estamos viendo es que hay bastantes posibilidades de que ese valor, si rompe a máximos, continúe con una tendencia alcista muy buena. Por lo tanto, ya digo, si no tenemos esa rotura máximos, no tenemos esa confirmación de rotura de patrón, que al final es la luz verde que vamos buscando en visionarios para entrar. Por lo tanto, ¿qué significa que yo esté comentando este valor? Que si termina rompiendo máximos históricos, si da esa confirmación de que se rompe ese patrón, sí que estaríamos interesados en entrar. De hecho, tendríamos nuestra orden preparada para entrar en ese valor, y pues ya digo, pasaríamos a ser accionistas de esta empresa, porque es el punto en el que nos interesa entrar. ¿Por qué es un patrón tan potente el High Tide Flag? ¿Por qué comento que es un patrón tan potente? Porque después de una subida tan vertical como la que tuvimos aquí, que de hecho nos fuimos desde los $185 a los $430, es decir, una subida de más de un 100% en apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. La corrección que hay es mínima, fijaos como tenemos una corrección muy pequeña, y además el precio comienza a ceñir. ¿Por qué esto es tan importante? Porque, ya digo, lo normal, entre comillas, en un valor de ese estilo, un valor que sube mucho en muy poco tiempo, en pocas semanas, sería que obviamente aparezca el vendedor, aparezca el inversor a recoger beneficios de esa subida tan vertical que ha habido en las últimas semanas. Sin embargo, aquí vemos todo lo contrario, no aparece ese vendedor, la venta es mínima, la corrección es mínima, y de hecho seguimos ciñendo entre dos precios muy comprimidos, lo que nos indica que ahí incluso sigue habiendo acumulación. Es decir, después de una subida muy fuerte, no solo no se está vendiendo el valor, sino que se sigue comprando, se sigue acumulando ese valor. Por lo tanto, si terminamos rompiendo máximos, eso nos indica que la tendencia puede ser incluso mucho más fuerte que la que hemos tenido hasta entonces. De hecho, si vamos a un gráfico diario, fijaos cómo lo está haciendo muy bien, tuvimos esa subida muy vertical, esa corrección, y estamos ahí entre esos precios, cada vez dejando un comportamiento más ceñido en esa especie de bandera que dibujamos. Por lo tanto, ya digo, un patrón muy potente, de los más potentes y de los más complicados de ver y de ejecutar. Es muy complicado también ver cómo estos patrones terminan siendo realmente buenos, pero cuando lo son, terminan siendo el patrón más potente que puede haber, porque te termina dejando mucho dinero en un periodo de plazo muy corto. Por lo tanto, ya digo, muy buena pinta a nivel fundamental, más de lo mismo. Fijaos estos fundamentales que venían a triple dígito en los pasados trimestres, ahora facturando también a muy buen dígito, 88%, 85%, 94%, nos mantenemos muy cerca de ese triple dígito de crecimiento, y además teniendo en cuenta que, por ejemplo, este último dato de junio de 2021, crecimiento de un 94%, lo estamos comparando contra junio de 2020, donde crecieron un 114%. Es decir, está prácticamente creciendo a un triple dígito sobre un triple dígito, lo cual es una locura de crecimiento.
Por lo tanto, ya digo, muy buena empresa, muy buenos fundamentales, muy buen técnico y veremos si termina dando esa luz verde, esos máximos históricos en esta semana, próxima semana. No sería nada raro tampoco que decidiese consolidar alguna semana más o acercarse a máximos poquito a poco para luego terminar rompiendo. Pero ya digo, si termina rompiendo en estas próximas semanas es un valor que puede hacerlo muy bien, puede volar bastante porque ya digo, es un patrón muy potente. Por lo tanto, los visionarios estaremos ahí siguiéndola, observándola y con la orden armada por si nos da esa opción de entrar en el valor. Por lo tanto, esto es un poquito todo lo que quería comentar en el informe de hoy. Como comentaba al inicio del vídeo, si quieres que hagamos ese vídeo específico comentando cuáles son esos parámetros que estamos viendo en el mercado, qué datos, qué ciertos índices de referencia estamos tomando aparte del Nasdaq, el S&P y por qué creemos que un poco nos está indicando que podemos tener ese último trimestre de año tan bueno. Ya digo, deja tu me gusta, comenta y sencillamente lo subiremos el lunes, el martes o un día de esta semana si vemos que tiene apoyo este vídeo. Por lo tanto, esto es todo lo que quería comentar en este informe. Como siempre, espero que te haya gustado, que te haya servido. Deja tu me gusta, tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.